Vamos a comenzar. Oye, chicos, esta vez. Menos mal que no se graba todo lo que pasa detrás de las cámaras. Pero no se ve. Contigo yo venzo el pecado, contigo puedo con el mundo, contigo no vuelvo al pasado, mi fuerza eres tú. Contigo yo venzo el pecado, contigo puedo con el mundo, contigo no vuelvo al pasado, mi fuerza eres tú. Todo puedo hacer si estás en mí, y mi oración es llenarme de ti. Todo puedo hacer si estás en mí, y mi oración es que arda tu espíritu en mí, poder para luchar y vencer, realmente alcanzar tu santidad, servirte hasta la eternidad, y que arda tu espíritu en mí, el poder para luchar y vencer, realmente hoy tomar tu cruz, Señor, te necesito, Dios. Contigo yo venzo el pecado, contigo puedo con el mundo, contigo no vuelvo al pasado, mi fuerza eres tú. Contigo yo venzo el pecado, contigo puedo con el mundo, contigo no vuelvo al pasado, mi fuerza eres tú. Todo puedo hacer si estás en mí, y mi oración es llenarme de ti. Todo puedo hacer si estás en mí, y mi oración es que arda tu espíritu en mí, el poder para luchar y vencer, realmente alcanzar tu santidad, servirte hasta la eternidad, y que arda tu espíritu en mí, el poder para luchar y vencer, realmente alcanzar tu santidad, te necesito, Dios, porque dependo de ti, dependo de ti, de misericordia y de tu amor, dependo de ti, dependo de ti, de gracia y de tu amor, porque dependo de ti, dependo de ti, de misericordia y de
hasta la eternidad y que arda tu espíritu en mí, el poder para luchar y vencer. Realmente hoy toma tu cruz, Señor, te necesito, Dios. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre nos recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre nos recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre nos recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre nos recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, por este día. Te damos gracias por todos aquellos que estamos acá. Te pedimos que nos cuides, Señor, que nos protejas del frío, de los resfriados, Señor. Y si estamos enfermos, que también nos puedas sanar, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no pudieron venir hoy, Señor, por cualquier razón. Te pedimos también que tú pongas el deseo, Señor, y proveas los medios también, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No, está bien, sí. Hola, amada family. Gusto de ver a algunos que no veía. Acá estamos. Acá estamos de nuevo y acá estaremos siempre. Hoy día comenzamos con este horario. La mañana es bueno, es energía y comenzamos la serie greco-romano que está en el libro de Colosenses. Igual si quieren sacar su tecito, hace frío, algunas veces prendemos ahí pero hoy día no la prendimos. Pero saquen su tecito, su café si tienen y vamos a las escrituras. Es el libro de Colosenses. Ubiquen Colosenses. El libro de Colosenses, vamos a ver los primeros versículos de este interesante libro de las Escrituras. Vamos a orar primero. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estar acá. Señor, Señor, rogamos por todos los que no hemos visto, Señor, en un tiempo, Señor, cuando viene el desánimo, algunas veces no están los medios, pero es el último trayecto de la carrera. Y la Biblia dice que va a ser así, Señor. Y queremos rogarte, seguimos rogando por Ñuñoa, seguimos queriendo que tú hagas una gran obra acá, pero por toda la gente de Santiago también, por toda esta ciudad, esta gran ciudad, rogamos y también rogamos por nuestro país, Señor, por un avivamiento espiritual, Señor. Nuestro país, sin duda que es un país que está muy lejos de ti, Señor, la juventud, la sociedad en general. Y pedimos tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título, hoy día vamos a ver los versículos 1 al 14 y el título es Sabiduría. ¿Por qué greco-romano? Porque fíjense que nosotros estamos viviendo claramente un tiempo muy difícil, eso es una realidad, pero nunca fue tan fácil. O sea, cuando comenzó la iglesia no fue fácil. O sea, Pablo tuvo que predicar a gente de una cultura, de un momento de la historia en que existía el Imperio Romano y existía una cultura, podemos decir, greco-romana. Había una influencia filosófica, un paganismo extendido, pero fíjense que estaba pasando algo bastante interesante y era que de alguna manera los dioses, como se entendía el mundo de los dioses, no tenían, había muchos que ya se estaban preguntando si realmente, o sea, muchos realmente ya no creían en eso de una manera como de dependencia. Era más que nada como una cosa así como hay que hacerlo porque todos lo hacen. Pero había un cuestionamiento en el sentido si que existía si es que existía realmente alguna verdad, si existía alguna verdad, si existía algo. De hecho, recuerden que Pilato, el romano, cuando se encuentra con Cristo y Cristo le dice que él se identifica como la verdad, Pilato dice, ¿qué es verdad? O sea, ¿qué es verdad? O sea, ¿existe alguna verdad? Y siempre dentro del mundo, digamos, del pensamiento humano, siempre está como la idea de esta es mi verdad. Yo recuerdo haber dicho muchas veces eso antes de ser cristiano.
Y eso significa que tu verdad es tu verdad y no está relacionado con lo moral, es tu verdad. Es la verdad del asesino, es la verdad del que roba, es la verdad del que miente. Entonces, cuando Pablo predica el Evangelio de Cristo, está predicando algo totalmente nuevo. O sea, lo que predica Pablo es algo que nunca había existido, o sea, de plano nunca había existido. Porque si bien es cierto, el Antiguo Testamento, lo que era la adoración de Jehová o de Yahvé, desembocó en un judaísmo, que el judaísmo en sí no es en la forma espiritual del Antiguo Testamento. El judaísmo es una cosa extraída del Antiguo Testamento y se convierte en una religión. Pero, pero en sí el judaísmo era diferente porque era monoteísta, no habían sacrificios de personas, no se adoraban a los dioses con orgías, porque a los dioses antiguos se adoraban con orgías sexuales y todo eso. Si bien es cierto, eso era diferente a todas las formas religiosas, pero no era algo parecido a la iglesia, no era algo parecido a la gracia, no es algo parecido a la gracia, no es algo parecido a lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo estaba hablando de algo que era totalmente diferente a lo que se entendía por religión. Y dentro de un mundo donde había también como una pugna, digamos, entre lo que eran todos los cultos paganos de todos los dioses antiguos, el panteón romano y el griego, Marte, Venus, Neptuno, Júpiter, que tenían diferentes nombres, pero eran como el mismo panteón de los titanes, para los que son jóvenes, los titanes. Pero había también otro lado, que era, por ejemplo, el lado de personas como Platón, Pitágoras. ¿Quién se acuerda de alguno más de los filósofos griegos? Platón, Pitágoras, ¿quién se acuerda? Aristóteles. Había había uno, el que juntaba basura. Sí, sí, todo eso, el que juntaba basura, ¿cómo se llamaba? El que juntaba basura, Demóstenes. Demóstenes era el que... Diógenes. Diógenes. El mal de Diógenes. El... Basura. De ahí nace el término el mal de Diógenes. Porque Diógenes, y de hecho era muy extraño porque en algún momento es como la moda, en algún momento pensar era moda, y realmente, mira, realmente si uno ve, los tipos eran pensantes. Para que quienes creen que en esa época la gente era muy primitiva, si tú comparas la filosofía de ellos con Kant, Nietzsche, Schopenhauer y todo eso, si tú comparas la filosofía, wow, los tipos eran pensantes. Pero había una situación, es que lo que enseñaba Pablo, primero que nada, era como absoluto en el sentido de decir que que hay un Dios que muere por el hombre. Los dioses no mueren por el hombre. Las personas mueren por los dioses. Las personas se sacrifican a dioses. El Dios no muere por el hombre. Entonces, tú estás viendo también ahí una cosa interesante de que era tan contracultural a la época el Evangelio, porque no era algo conocido. Además, el servicio era un servicio de enseñanza, y de hecho, mira, había algo que era totalmente, radicalmente diferente. No habían sacrificios de ningún tipo. ¿Han pensado en eso? De ningún tipo. Porque recuerda, el judaísmo sacrificaba animales. Cristo mismo presenta sus sacrificios en el templo, ¿cierto? Pero el cristianismo no presenta sacrificios de ningún animal. ¿Cómo hay una religión que no presenta sacrificios? Si todos presentaban sacrificios. Ahora, hay que ser claro, en el momento en que llegó Cristo en el mundo romano y en el mundo griego, no se sacrificaban personas. No se sacrificaban personas, ya no estaban en eso. En otras culturas sí, pero en eso no estaban. Entonces, hay ahí un encuentro. ¿Y por qué les digo esto? Porque era tan difícil como ahora. Tan difícil como ahora, pero ahora está la ideología, está la religión, está la forma, esta cosa tecnológica, la inteligencia artificial. Oye, que el aire contaminado como está, ¿eh? La garganta apenas. Así que si me da un acceso de tos, por favor,
permítanlo. No, gracias. Entonces, en esa situación es que Pablo predica. Recuerden que cuando Pablo empieza a predicar, lo agreden varias veces. Nosotros tenemos ideas de cómo eran las cosas romantizadas. Porque de hecho, cuando uno se convierte y llegan las iglesias, y en la iglesia te cuentan la vida de los apóstoles y de algunos misioneros, y te cuentan solamente lo bonito antes. Y uno quiere ser un misionero, quiere ser un valiente, pero había un lado B. Y ese lado B era golpes, tortura y muerte. O sea, Pablo fue varias veces golpeado. ¿Se acuerdan que en un lugar quedó, cuando estamos estudiando los hechos los miércoles, quedó botado como muerto? Y después creían que estaba muerto y se fueron. O sea, no fue algo que llegó, el amor de Dios, el perdón de Dios para los pecados, y todos dijeron, oye, queremos ser parte de eso. No, hubo un rechazo. Pero también hubo gente que se abrió al plan de Dios. Y en Colosas estaba pasando esto. Epafras se dice que fue quien empezó la iglesia. Yo digo se dice porque nosotros no podemos asegurar algo que no está delineado Epafras en tal fecha, pero no fue Pablo el que empezó la iglesia en Colosas. Y Colosas estaba toda esa cultura, esa mezcla de filosofía, de religiosidad, algunos que ya estaban mirando todo así como con duda, ya no creían mucho, porque, porque había otra cosa interesantísima ahí, que las vidas de estos filósofos e incluso de los religiosos eran vidas inmorales, pero total. Ustedes saben que el término hermafrodita nació en Grecia. Todos los, entre comillas, los maravillosos filósofos de la época, todos eran bisexuales. Todos. ¿Saben ustedes que la cosa sexual en Grecia, o sea, uno ve, yo me acuerdo cuando chico veía un dibujo de Platón con una barba y así con el pelo blanco y todos eran bisexuales. Lo moral no estaba con la filosofía que hablaban. Ahora algunos tenían algún tipo de filosofía, así como algunos los ascéticos, que todo lo del mundo era malo, otros que eran los epicúreos, que había que vivir la vida nomás, pero en el fondo no había una coherencia, ni había algo que realmente, que en el fondo lo que les quiero decir, nadie creía mucho en nada. No era como que realmente ellos estaban tan involucrados en eso, lo practicaban nomás. Entonces era como era algo así como escepticismo. No se cree. Es como hoy en día. ¿Cómo podríamos nosotros identificar a nuestro país, este pequeño Chile al fin del mundo? Como un país escéptico. Y te lo digo, esto me lo han dicho, hay estudios de latinoamericano, hispanoamericano, es uno de los países más escépticos de habla española, y esa es nuestra realidad, ese escepticismo. Entonces, Pablo va a un mundo escéptico. Pero va a un mundo donde algunos son filósofos, otros conocen cultos paganos, también estaba muy de moda la cuestión esotérica u ocultista. Toda esta cosa del conocimiento superior, de ahí nace esta cosa de la gnosis, que significa conocimiento. Entonces, cuando nosotros vemos a Pablo que le manda esta carta a los colosenses, le manda esta carta porque mira, no habían ni siquiera pasado 40 años de la muerte de Cristo, y ya se estaban infiltrando falsas doctrinas. Ya se estaban infiltrando, se dan cuenta que nunca fue fácil, porque uno piensa que esto empezó después de 200 años. No, ya estaban infiltrándose falsas doctrinas. Entonces, es lo que vamos a ver, cómo Pablo enfrenta un mundo tan adverso, un mundo educado, un mundo educado. O sea, el idioma griego se hablaba y estaba esa influencia filosófica, como con esta pugna con los dioses, pero habían algunos que eran como, ya no tanto dioses, sino que había una cosa que estaba pasando, antropocentrismo, que significa lo que hablaba el Pablo, ¿se acuerdan otra vez? El yo. Ya comienza, empieza el yo tiene el yo, ¿se acuerdan? Somos más antiguos en filosofía cuando nos enseñaban el yo, el super yo.
yo me acuerdo que enseñaban eso, el yo, el super yo, entonces ya empieza, mira, ya no es el Dios, sino que ya empieza el hombre a ser el más importante. Y de hecho, la problemática que tenemos hoy en día es por el yo. Incluso uno dice, sí, pero la gente que sufre y todo, sí, pero la gente que sufre también es por el yo. ¿Por qué? Porque tú sufres. Y eso es real, uno sufre, porque tiene el concepto de fondo del sufrimiento. Mira, hay una cosa que es muy increíble cuando estuvimos en esto, nosotros que fuimos a esto, para mí lo mejor que he visto de Pregunta en Génesis, que es un chileno que vive en México. Buenísimo, una de las mejores cosas que incluso he visto en televisión. Él decía algo que, bueno, lo hemos dicho varias veces acá. Nosotros nacemos en una cosmovisión totalmente diferente al cristianismo. Nuestros padres nos influyen con una cosmovisión totalmente diferente del cristianismo desde que somos bebés. Y después nos mandan al colegio para que nos metan cosas y cosmovisiones falsas, como la evolución, por ejemplo. Entonces, cuando alguien se convierte, imagínate, toda tu mente, como dice Efesios, tiene que ser restaurada, transformada. Hijo, eso es fuerte. Eso es conversión. ¿Y qué es lo que ha hecho el diablo? Ha logrado que en muchas iglesias nunca haya realmente una conversión. ¿Por qué? Porque el cristianismo está adaptado a la forma de la sociedad y a la cosmovisión de la sociedad. Entonces hay un choque. El verdadero cristiano empieza a cuestionar la cosmovisión del mundo y de la sociedad. Y eso es un choque. Mira, a mí me costó mucho, yo lo he dicho varias veces, entender algunas verdades simples de la palabra de Dios, que yo veía personas muy básicas, y no estoy hablando de mala forma, pero muy básicas en general, pero entendían verdades de Dios y yo me costaba. ¿Sabes por qué? Porque mi cosmovisión, de la que fui expuesto desde que tengo uso de razón, era tan diferente que no podía abrazar completamente las verdades bíblicas, porque internamente las cuestionaba. Internamente las cuestionaba. Y nosotros vemos esa batalla hoy en día. Y por eso es que es tan difícil enseñar la Biblia tal como es, porque toda la cosmovisión de fondo es errónea. Entonces viene la verdad de Dios y de repente un nuevo cristiano empieza a decir, oh, esto no es así como lo dice el mundo, la sociedad. Y después vas a tu familia y empiezas a decir, y tu familia todo te mira, ¿estás loco? ¿Cómo va a ser así? No, si esto es diferente. Entonces, así fue como Pablo tuvo que enfocar esto. Tuvo que enfocarlo dentro de una cultura muy adversa y educada. El libro de Colosenses se escribió, se cree que se escribió en el año 60 después de Cristo, puede que sea un año antes o después. El autor es Pablo y lo escribió desde la cárcel en Roma. O sea, estaba encarcelado Pablo. ¿Y por qué escribe esto? Porque ya tempranamente había comenzado la infiltración de la falsa doctrina. Tempranamente, ¿se dan cuenta? Por eso que esto es una batalla tan, hermanos y hermanas, por eso que nosotros debemos entender en nuestra mente que esto es una batalla espiritual que se gana cuando estás en la batalla. Si no estás en la batalla, no la vas a ganar, te vas a alejar y te vas a alejar y te vas a confundir. Y te voy a decir algo, al final vas a terminar peor, porque siempre lo que parece, el diablo siempre ofrece y el mundo cosas que parece que brillan, pero brillan por un tiempo. Porque es como los juegos artificiales, ¿cierto? Cuando uno va a ver los juegos artificiales, los juegos salen y de repente iluminan el cielo y las estrellas no se ven, pero caen. Y lo que sigue brillando son las estrellas. Así es la palabra de Dios. Eso te mantiene. Cuando tú rompes el paradigma de tu cosmovisión, entonces el nuevo nacimiento en ti te hace fuerte. Te hace fuerte y fíjate, y te hace tener esa fe interna de seguir adelante, de no quedarte, de no apabullarte en tu cosa, en tu auto dolor, aunque exista. No estoy diciendo que no existe. Lo que estoy diciendo es que o tomas el paso de fe o te autodestruyes a ti mismo. Así es en todos lados.
Mira, escuchaba un hombre un ex drogadicto, no cristiano, y que hablaba con un lenguaje bien así. Él decía cómo él salió de la droga y dijo, la gran mentira de los drogadictos es la victimización, la automanipulación y después esa automanipulación llevarlo a los que lo rodean. Y sabes que él le dijo a alguien en una entrevista y se le salía su garbato, dijo, ¿sabes qué? A mí una vez me pillaron robando en el barrio y después yo voy llegando a la casa y alguien le estaba diciendo que me había visto robándole al vecino en su negocio. Y dice que el papá dijo esto. Dijo, lo que pasa es que a él se le murió la mamá. Y mira, y dijo, cuando yo escuché eso, dijo, esta es la mía. Ocupé el que se murió mi mamá para hacer todo lo que se me dio la gana y convertirme en drogadicto. ¡Wow! Y eso que no es un cristiano, lo más probable es que en algún momento llegue a hacerlo, pero eso es lo que te digo, que ese es el gran choque. El gran choque, el gran choque, el gran choque, porque todo está en contra de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Que Dios ofrece salvación al pecador. ¿Cuál es el mensaje que se da siempre? Ven a Cristo porque tú te vas a solucionar económicamente, te vas a mejorar, todo va a venir. Entonces ese mensaje, claro, o sea, voy a Cristo y de hecho yo cuando llegué me arrepentí, pero yo escuché varias veces cosas que después con el correr del tiempo no fueron así porque estaban mal enfocadas. Entonces Pablo escribe porque ya hay una infiltración de las ideas en boga de la época. Por ejemplo, una cosa, el legalismo judaico, que hasta el día de hoy existe. Cuando empecé, ¿vieron cuando me puse la bufanda como rabino? Iba a salir acá, iba a salir con la bufanda como rabino. Después dije, capaz que alguien se enoje cuando vea que no hay que burlarse de los rabinos. Pero una broma, no es una broma. Pero mira, ustedes de repente van a entrar a televisión, en YouTube, y van a decir la enseñanza de alguien. Y aparece un tipo con barba y con una te sale así. Inmediatamente impresiona. Por el hecho que esté así, entonces, ¿qué va a decir él? Algunas veces dicen locuras. Porque si no es la palabra de Dios, simplemente no es. Por eso que Pablo tuvo que decir, porque algunos decían, oye Pablo, no, si yo creo en Cristo, pero ¿sabes qué? Si nosotros practicamos sanidad interior, no se trata de eso. No, mira Pablo, si acá la iglesia está creciendo, pero hay hermanos gnósticos que nos están enseñando verdades más profundas. Pablo dice, no. ¿Sabes qué? Nos dijeron que hay que ponerse tal tipo de ropa, que hay que ayunar, que hay todo ese tipo de cosas que parecen muy profundas, generalmente tienen una influencia filosófica detrás, o incluso ocultista. Por ejemplo, toda la ropa del Papa, toda esa cuestión es un ocultismo babilónico. Todos los símbolos, esos símbolos no son adornos por adornos, tienen un componente. ¿Saben que las posturas de yoga tienen un componente? Porque hay cristianos que dicen, no, yo practico yoga, sí. Mujeres, no, yo practico yoga. Hace ejercicio, pero no practiques yoga. Porque hay cosas que son, yo hago ejercicio, yo hago algunos ejercicios de japoneses. Bueno, está loco este. Hago unos ejercicios japoneses de postura porque no tai chi, de los samuráis y de los luchadores de sumo. Pero ¿sabe por qué? Porque realmente, bueno, está loco, sáquenlo de. Pero ¿sabe por qué? Porque de verdad, cuando uno ya entra en cierta edad, los ejercicios te ayudan, pero un montón, de verdad. Es solo algo físico. Yo escuchaba un español cristiano que decía, no hagan yoga, no hagan cosas así, hagan ejercicios físicos, hagan gimnasia clásica, hagan estiramiento clásico. Pero hay cristianos que dicen, no, yo hago yoga, pero cuando, por ejemplo, ciertas cosas, wow, si tú lo averiguas, tiene todo un trasfondo espiritual, viejo. Entonces, eso es lo que Pablo decía. Sí, no se ve tan bien, es como la cosa ideológica. O sea, yo el otro día vi un pastor amigo mexicano, escribió algo, puso algo ahí, oye, lo atacaron muy duro.
y le dijeron en algún momento, usted no puede opinar de ciertas cosas, pero ¿por qué no puedo opinar si estoy... ¿Por qué yo no puedo decir que el aborto va en contra de la Biblia? ¿Por qué yo no puedo decir eso? ¿Porque soy cristiano? Pero porque soy cristiano lo digo. Que matar un bebé es algo que hunde a las naciones. Porque en la antigüedad eran a los bebés a los que sacrificaban. Porque los archivos de Epstein muestran que son a los niños a los que sacrifican, matan y destruyen. Y porque Jesús dijo que cualquiera que dañe a un niño es mejor que se amarre una cuerda con una roca y se tire al mar. Entonces yo tengo que decirlo. ¿Por qué yo no puedo decir nunca algo? Porque alguien va a decir, si usted es cristiano, usted no puede decir de eso. ¿Cómo no voy a decir de esto? Entonces tenemos esa lucha. También especulaciones filosóficas, el famoso gnosticismo. Yo tenía un amigo que cuando me convertí, él me decía, no, que es más profundo, me decía. Él iba a la iglesia evangélica, es más profundo. No, si es mucho más profundo, y me hablaba de un lenguaje de cationes, unas cosas muy raras que hacen los cultos esotéricos. No, Jorge, si hay, cuando Jesús llamó a los discípulos, le dijo que le explicaba aparte, le explicó verdades muy profundas, son cosas trascendentales y todo. Todo ese tipo de cosas se estaban metiendo y a algunos los atrae. Y esto es el gnosticismo. Ahora, el gnosticismo lamentablemente se infiltró en el catolicismo romano, tiene que ver con el determinismo también, que tú naces porque está definido que tú vas a nacer y morir y que Dios ya definió si tú te vas al infierno o al cielo. Eso se infiltró en el mundo protestante. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está infiltrado ahí. ¿Sabes por qué? Porque dejamos la palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo y de alguna manera empezamos a buscar interpretaciones. Por ejemplo, muchos dicen que hay que volver a la patrística. ¿Sabes lo que es la patrística? Los primeros cristianos. De la tercera generación, hay muchos. Pero el gran problema de eso es que en la patrística hay muchos que tenían influencias de esto. Gnosticismo, filosofía. Hay una cosa que se está hablando hoy en día que se llama cristianismo cultural. En Europa han visto ustedes que están ahora los ingleses, los alemanes, haciendo que España, Inglaterra, Alemania son países cristianos y algunos son católicos, está volviendo el catolicismo a la gente joven. Cristianismo cultural significa que Europa es cristiano culturalmente, porque el Islam está invadiendo Europa, ¿cierto? Miren, es que esto es muy interesante, muy interesante. Entonces, yo creo que claramente es preferible eso al Islam, pero hay una cosa con el cristianismo cultural, que el cristianismo cultural, y como lo dicen algunos sacerdotes, es Europa cristiano, hablemos de protestante y católico, pero que ellos dicen que la civilización humana, en su mejor esplendor, y sin duda que fue así, fue por influencia del cristianismo cultural. Pero el cristianismo cultural, y lo dicen ellos textualmente, es la influencia del cristianismo más toda la filosofía, cultura y sociedad greco-romana. Entonces, una mezcla. Cristianismo más la influencia de Platón, de Aristóteles, ¿se dan cuenta? Entonces eso crea la sociedad. Y es por eso que nosotros decimos que estamos en la sociedad cristiano-judeo-occidental. Y está bien, porque a nosotros, acá les gustaría a ustedes que se instalara el Islam y que una niñita de 7 años la casaran con un hombre de 50, que las mujeres llegaran acá a la iglesia entera así, tapada entera, y que los hombres las pueden golpear. Las pueden golpear, o sea, legalmente pueden golpearlas. Claramente una locura, ¿cierto? Pero hay una cosa ¿cuál es el gran problema? Que ser cristiano cultural no significa que seas cristiano nacido de nuevo. Y ese es el gran problema. Que no se trata de solamente ser cristianamente cultural, significa que soy un cristiano nacido de nuevo. Y esto es lo que Pablo predicaba. Y esto es lo que Jesús predicaba. Y este es el mensaje más rechazado, porque va más allá de ser cristiano culturalmente. Eres cristiano. ¿Se ven que es sutil? ¿Se dan cuenta que no es tan fácil de definir? Porque eso significa renunciar a muchas cosas dentro del cristianismo, que es un enfoque no bíblico. Entonces el enfoque bíblico es el que tiene un costo mayor.
Entonces Pablo los está diciendo eso. Y claramente es mejor vivir en la cultura cristiana occidental porque es cultural, pero no dice que necesariamente las personas conocen a Dios. Entonces Pablo comienza acá, la introducción, esa fue una introducción bastante larga, pero para que veamos en lo que Pablo, para que se den cuenta que la batalla de Pablo era espiritual, pero era de profundis, o sea, no era algo así tan simple, o sea, realmente uno piensa, oye, Pablo se vio con problemas tremendos. O sea, ¿cómo lo hago? Estoy preso y ya me están... Hay hermanos que han encontrado personas que unos conocen a Cristo y de repente te dicen, no, estoy contento porque fui a tal lugar y te empiezan a hablar locura. Y uno, ¿cómo le digo que eso no es? A una persona nueva. Yo mismo cuando me convertí en un momento casi, me gustó mucho el mormonismo. Y ahora digo, ¿cómo me estaba engrupiendo con el mormonismo? Porque no sabes más, po. Por eso que hay que enseñar bien, por eso que se tiene que enseñar bien. Y cuando no tienen ni idea de lo que es la vida espiritual. Entonces veamos, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué vemos primero ahí? Que Pablo se identifica como apóstol, los que escucharon el estudio del miércoles. ¿Quién levantó a Pablo como apóstol? La voluntad de Dios. Y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Quiénes son? La gente de Colosa y también nosotros. Santos porque somos apartados y porque somos fieles en Cristo. Somos fieles al Señor. Estamos en la batalla. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira, no podemos recibir la paz de Dios si primero no recibimos su gracia. Y eso significa que cuando una persona se arrepiente, de verdad, la gracia de Dios viene a su vida y después viene la paz de Dios. Yo creo que todo eso lo hemos vivido en algún momento. Se pierde después, pareciera que se perdiera, que es el primer amor del que habla las Escrituras. Pero eso tiene que ver con nosotros. Nosotros nos alejamos. Siempre, mira versículo 3, orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Orar es básico en todo creyente y en toda congregación. Los hombres, los pocos, iba a decir los pocos hombres, ¿no? ¿Verdad? Que los pocos hombres que estamos en esta congregación, estamos orando, nos estamos juntando, estamos orando, estamos ahí, hemos estado casi todos, el Iber, el Mauro, el Pato, estamos orando los jueves. Este jueves hubo menos quórum, ¿cierto, Philip? Hubo menos quórum, pero estamos orando ahí. Mira, a las mujeres les digo lo mismo. ¿Por qué no te dan ganas de orar llegado el momento de orar? Pregúntate eso. Si es cosa de preguntarse. ¿Por qué tenemos voluntad para otras cosas y de repente se va a acercar la hora de oración y como que... porque eso es lo espiritual, brother. Cuando tú entras a la oración, tú entras a la batalla y el poder de Dios viene sobre ti. Por eso que es así, por eso que es tan difícil. Oye, todos los pastores dicen lo mismo, los grupos de oración son los más pequeños y lo que más cuesta. Porque uno mismo, 10 minutos antes, como que viene una cuestión, no tengo ganas de orar. Es una cosa muy loca, porque es la batalla espiritual. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Orar los unos por los otros. Las mujeres oran los lunes, estamos orando los jueves los hombres. Y esto tiene que ser constante. Tiene que ser así. Y si lo haces, te vas a dar cuenta que vas a tener poder en tu vida. Vas a tener más gozo. Si ustedes escucharan esto y hicieran caso de estas cosas, su vida sería mucho mejor. Pero lamentablemente pasan estas cosas, nos desligamos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Mira, 1 Corintios 13 dice algo interesante acerca del amor. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor a Dios, el amor entre nosotros. Amados, yo realmente los quiero mucho a ustedes, de verdad, yo sé que ustedes también me quieren a mí. Yo no soy alguien de piel, nunca he sido de piel, no soy así.
pero de verdad que oro por ustedes y los quiero. Y somos una familia. Nos respetamos, pero también nos ayudamos. Y no tienen que tener temor de decir, necesito que oren por mí, necesito que me ayuden económicamente. No tienen que tener temor. Eso es parte de una familia. Todos nosotros tenemos luchas y momentos difíciles. Por eso que tenemos que estar orando los unos por los otros y sabiendo que el amor de Dios nos sostiene. Ese es nuestro mensaje. Y el mensaje ese no está en contra de la verdad. Porque el gran problema es que ahora esta cosa, que cualquier cosa ofende, entonces es como evadir cualquier cosa confrontacional o verdadera en el nombre del amor. No se trata de eso. En el nombre del amor, ¿cierto? Uno corrige a los niños, a los hijos. ¿Por qué? Porque sabe que si no lo corrige y los deja, ellos van a sufrir después. En el nombre del amor es que Dios a nosotros nos corrige. En el nombre del amor es que yo enseño la palabra tal como está ahí, estudio, oro para enseñar la palabra, porque los quiero y quiero su bien. Y sé que su bien es que estén en Cristo. Y eso no lo voy a dudar nunca, porque sé que no hay nada mejor que estar en Cristo. Dice, a causa de la esperanza que os, versículo 5, volviendo a Colosenses, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces Pablo dice, esta es la verdad. Cuando fue a Atenas, en algún momento cuando veía que nadie lo escuchaba, dijo, les voy a hablar del Dios no conocido, porque ellos tenían tantos dioses y tenían un Dios desconocido. Mira, cuando Pablo habla del Dios desconocido, ¿se acuerdan que él nombra a un filósofo de ellos? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba? Que Pablo conocía la filosofía griega, conocía el panteón romano, conocía las formas que habían tanto religiosas como filosóficas. Sí. Pablo sabía, por eso escribía esto. Porque si alguien es pastor o maestro bíblico, no puede ser un ignorante de la realidad. No lo puede. Porque él tiene que saber lo que está pasando. Tiene que saber lo que está pasando en el mundo. Tiene que entender las formas de engaño. Tiene que saberlo. Porque si Dios lo llamó a ser un maestro bíblico, es su deber hacerlo. No es opcional, es su deber. Estar atento a todo lo que está pasando. Porque yo creo que todos estamos claros que la cosa para dónde va, ¿cierto? Todos sabemos que viene un nuevo orden y eso. Ni siquiera hasta gente que no es cristiana sabe que viene un nuevo orden. Y eso ha pasado más. ¿Saben cuántas veces ha terminado una forma de vida y ha empezado otra? ¡Ay, muy increíble eso! Eso pasa, pero esta es la final. Porque este es el capítulo final. Dice ahí, por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo no se movía, esta es la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y aunque apunten un poco a ciertas cosas los filósofos, Aristóteles o quien sea, pero ellos no conocían la verdad. Ellos nunca vivieron la verdad. Cristo vivió la verdad, Cristo es la verdad. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Este favor no merecido que es la salvación. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Muchos dicen que él fue el que empezó la iglesia en Colosas. Ahora, Colosas está en esa región de Medio Oriente, entre Europa y Medio Oriente, así como por Turquía. Ese era como en Turquía, claro. Y era una cuestión que era una ruta comercial. Era una ruta comercial y era una ciudad importante. Es como en esa época, ahí estaba el mundo. Es como cuando se habla de Nueva York o se habla de Berlín. El mundo de esa época era ese sector. Y Roma, que estaba claro en Italia, Roma era el que estaba sobre ese mundo, pero Roma tenía el control de ese mundo. Entonces, mira, como dirían alguien, no sé si todavía se dice esa palabra, donde las papas queman. ¿Todavía se usa eso? Donde las papas queman. O sea, Pablo estaba donde las papas queman. ¡Wow! Estaba donde las papas queman. Nosotros en cierto punto también estamos donde las papas queman. Pero bueno, estamos acá nomás, ¿cierto? Gloria a Dios.
Versículo 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. A Pablo le mueve decir la verdad por amor, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, mira lo que dice acá, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, no es la sabiduría los de los Platón, ni todos estos cultos y ocultos y formas filosóficas, esotéricas. No, eso es un engaño. Algunas cosas tienen cierta apariencia de piedad, que después lo dice acá Colosense Pablo. Pero ¿qué está diciendo Pablo acá? Él dice que la verdad, la fuente de sabiduría, la única verdad está en Cristo. Mira, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento. ¿Cuál era el engaño que estaba metiéndose dentro de la iglesia? Un grupo que eran los gnósticos, y gnosis significa conocimiento. Se estaban metiendo en la iglesia y estaban diciendo, sí, pero esto es más profundo de lo que dice Pablo. Acá hay cosas más secretas, más misteriosas. Entonces Pablo dice, no, el verdadero conocimiento es conocer a Cristo, no esa profundidad esotérica, misteriosa. Y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. ¿Qué es conocimiento para un cristiano? Conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese es nuestro conocimiento, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. En toda sabiduría. ¿Qué es lo que es sabiduría? El temor a Dios. Proverbios. El temor a Dios es la sabiduría. Ahí está la verdadera teme a Dios. Eso es todo, sabiduría. E inteligencia espiritual. Y esto es lo que Pablo desarrolló siempre. Y lamentablemente con el correr de la historia esto se fue perdiendo y en algún momento el catolicismo romano nadie conocía la Biblia, eran unos pocos los que la leían en latín, y vino la Edad Media, el oscurantismo, y una religión de locura, cosas raras, se metieron cosas gnósticas. ¿Por qué? Porque se dejó la Biblia a un lado. Entonces Pablo dice, no, la Biblia despierta tu intelecto, despierta tu inteligencia. La Biblia te da capacidad de analizar el mundo que te rodea y también te da la capacidad de analizar tu propio mundo. Eso es lo que hace. No te mete en un mundo ficticio de misterios o en un mundo de autoayuda o en un mundo de auto eternamente. No, te dice, las cosas son así. Pero ¿qué también dice? Pero confiad. ¿Recuerdan Jesucristo? Pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes. Confíen en mí. Pruébenme, pruébenme, pruébenme. Y Dios lo hace. Esa es la clave. Mira lo que dice el 19, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todos nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Dios, todos. Cada uno en el lugar donde está. Nunca dejamos de crecer. Yo mientras más aprendo de Dios, me siento más ignorante de Dios. Entonces, cuando uno avanza en Cristo, Cristo crece y uno va bajando, así como dicen, wow. Y en algún momento se da cuenta de que Dios es tan bueno con nosotros, porque nos salvó. Y también se da cuenta de que éramos merecedores de la condenación más terrible. Yo no sé que esas personas, ahora ¿sabe lo que están diciendo algunos cristianos? Que tienen dudas con el infierno. Mira, les voy a nombrar uno, el que hizo ¿cuál fue? El Dejados Atrás. Me quedaba muy bien, Kirk Cameron. Pero hay más. Yo te digo, pero ¿cómo te va a dar duda del infierno si somos tremendamente malvados? El ser humano es malvado. ¿Sabes qué? Cuando empiezas a ver algunas cosas que se han hecho, los experimentos que hicieron con niños por ahí por 1800, con miles de niños en Rusia, las formas que han hecho los grupos de poder para tener el control, las matanzas, los experimentos. Oye, viejo, malvado. Malvado, el ser humano es malvado. Pero siempre está la imagen falsa, ¿cierto? Siempre lavando las imágenes de todos, los políticos, los que sean. Siempre se está lavando la imagen. Porque una persona que no conoce a Cristo, aunque tenga buena intención, va a terminar atrapada en el mal. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo somos ahora? Somos diferentes, ¿cierto? Pero ninguno de nosotros va a decir,
¿cierto? Hay que levante de la mano acá el que en esta última semana no ha pecado. Ahí veo una mano levantada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto es gracia, gracia sobreabundante. Yo cuando estoy no puedo dormir y empiezo a orar, y yo doy gracias a Dios, digo, wow, Señor. Y mientras más pasa el tiempo, me acuerdo, ya era malo desde muy niño. Sí, era malo, mentiroso, malo, egoísta. O no éramos así. Increíble, pero Dios nos ama, ¿cierto? Porque nos arrepentimos. No ganamos la salvación. No, nunca la vamos a ganar. Ni antes de conocer a Cristo, ni después, ni nunca. La salvación es un regalo de Dios. Solamente por arrepentirte. Entonces Pablo les dice eso, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, todos sabemos lo que es la palabra paciencia, la palabra longanimidad. Lo que el griego dice es algo así como grandeza de ánimo en la adversidad. O sea, tener ánimo en la adversidad. Porque la paciencia y la longanimidad debemos tenerla, debemos vivirla. Porque nos cuesta, nos cuesta. Pero si creemos, vamos a ser fortalecidos. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Porque es así nuestra vida, es así. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos aptos para estar en la eternidad, sin dolor, sin sufrimiento. Y mira, ¿sabes qué? Dios es tan bueno que creo que vamos a ver a más gente de la que amamos en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios es fiel. Y Él hace una obra en la gente que está a nuestro alrededor. Algunas veces sin siquiera decirle nada. Porque Dios es bueno. El cual nos ha librado. Mira, este libro es espectacular. Yo hace tiempo que no lo estudiaba y dije, wow, es un libro tan actual. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Todo aquel que no conoce a Cristo está bajo la potestad de las tinieblas. Las personas decentes, que son decentes en ciertos aspectos, están bajo la potestad de las tinieblas. Tú no conoces la mente de las personas decentes. ¿Han escuchado esos asesinos en serie que eran el más simpático del barrio? y que algunos eran hasta diáconos en alguna iglesia. Mujeres también. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino de Dios, brothers. Este es nuestro reino en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, por su muerte, el perdón de pecados. Nuestros pecados son perdonados. Así que tremendo, family, tremendo, tremendo. No decaigamos, volvamos a levantarnos. Ahora estamos juntando los sábados, que es más fácil en la mañana y más energía. Y estemos ahí en la batalla, porque Dios es bueno y quiere llevarnos a la victoria. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por este día, por este sábado, por todas las caras que podemos ver de nuevo. Y te rogamos por lo que no hemos podido ver. Que los saques, Señor, de ahí, de estar ahí atrapados en algo, Señor. No sé qué será. Que los levantes, Señor, y podamos ser nuevamente un fuego. En el nombre de Jesús, amén. Miren, vamos a hacer una canción más y después vamos a ir a tomar té, café. Pero antes de tomar el té, café ahí, vamos a hacer la Santa Cena, pero la vamos a hacer allá. ¿Mm? Nos ponemos de pie para cantar la última canción y entrar en calor. Si quiere puede danzar. No va a ser juzgado.
Contigo yo venzo el pecado, contigo puedo con el mundo, contigo no vuelvo al pasado, mi fuerza eres tú. Contigo yo venzo el pecado, contigo puedo con el mundo, contigo no vuelvo al pasado, mi fuerza eres tú. Todo puedo hacer si estás en mí, y mi oración es llenarme de ti. Todo puedo hacer si estás en mí, y mi oración es que arda tu espíritu en mí, en poder para luchar y vencer, realmente alcanzar tu santidad, servirte hasta la eternidad, y que arda tu espíritu en mí, en poder para luchar y vencer, realmente hoy tomar tu cruz, Señor, te necesito, Dios. Contigo yo venzo el pecado, contigo puedo con el mundo, contigo no vuelvo al pasado, mi fuerza eres tú. Contigo yo venzo el pecado, contigo puedo con el mundo, contigo no vuelvo al pasado, mi fuerza eres tú. Todo puedo hacer si estás en mí, y mi oración es llenarme de ti. Todo puedo hacer si estás en mí, y mi oración es que arda tu espíritu en mí, en poder para luchar y vencer, realmente alcanzar tu santidad, servirte hasta la eternidad, y que arda tu espíritu en mí, en poder para luchar y vencer, realmente hoy tomar tu cruz, Señor, te necesito, Dios, porque dependo de ti, de misericordia y de tu amor, dependo de ti, de gracia y de tu amor, porque dependo de ti, de misericordia y de tu amor, dependo de ti, de gracia y que arda tu espíritu en mí, en poder para luchar y vencer, realmente alcanzar tu santidad, servirte hasta la eternidad, y que arda tu espíritu en mí, en poder para luchar y vencer, realmente hoy tomar tu cruz, Señor, te necesito, Dios. Bendiciones.